hermanos, primera de Tesalonicenses. Si hay primera es porque hay segunda, ¿no? Y la segunda la estudiaremos hace unos meses. Pero vamos a estudiar entonces la primera carta a los tesalonicenses. Esta serie de cartas que venimos estudiando, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, son las denominadas cartas censes, ¿no? Todo es en censes. Y cada una de estas cartas fue escrita ¿por quién? Por el apóstol Pablo. No cabe duda de ello. Hay un testimonio interno en la Biblia. Es más, desde el saludo te vas a dar cuenta que el autor de pronto es Pablo, ¿no? Y aunque está acompañado, y es más, no solamente hay un testimonio interno en la misma escritura de que el autor es Pablo, sino también la primera iglesia, vamos a llamarla así, la iglesia primitiva, los padres de la iglesia, que vienen a ser los discípulos del Señor en los años 100, 120, 130, siempre han reconocido como autor a quién? A Pablo. No cabe duda acá de que Pablo es el autor de esta carta. Esta carta fue escrita aproximadamente, mis hermanos, en el año 51 después de Cristo. Se cree que Jesús murió y resucitó en el año 33 aproximadamente. Entonces, el año 51, estamos hablando 18 años después. Es más, se considera, los estudiosos consideran que esta carta es una de las primeras, por no decirlo, la primera carta que forma parte de la Biblia que fue escrita por Pablo. Es decir, todas las demás cartas que Pablo escribió, lo escribió después de esta. Y hoy día vamos a entender el porqué. Entonces, si quieres encontrar uno de los manuscritos, una de las cartas más antiguas escritas por Pablo, es primera de Tesalonicenses. ¿Correcto? Al menos de los que conforman la Biblia. No sé si Pablo escribió algo más, pero no conforman parte de la Biblia. De los que conforman la Biblia, el Nuevo Testamento, primera de Tesalonicenses es la primera carta escrita por Pablo, ¿no? ¿En qué año? En el año 51 después de Cristo. ¿Y sabes cuándo conoció Pablo Tesalónica? En el año 51 después de Cristo. Es decir, esta carta es una carta bien fresca, en el sentido que Pablo les escribe 3-4 meses después nada más de haber estado con ellos. No es que pasaron años y Pablo se acordó, no, es algo fresco. Pablo estuvo en Tesalónica, hoy día vamos a ver eso, y una vez que estuvo en Tesalónica, en parte continúa su viaje y meses después les escribe esta primera carta, ¿correcto? Bien, ¿y desde dónde les escribe? ¿Sabe de dónde les escribe? El día de hoy también vamos a verlo a la luz de la palabra, les escribe desde Corinto. Cuando Pablo está sirviendo allí en Corinto, desde ese lugar les escribe esta primera carta. Entonces, esta es una de las cartas que no es escrito desde la prisión, ¿correcto? Ahora dices, pero pastor, en mi Biblia de pronto primero aparece esta, sí. Ciertamente en la Biblia han considerado otro orden, pero el orden cronológico sería que Pablo primero le escribe a ¿quién? A los tesalonicenses, desde Corinto, cuando él estaba libre todavía, no estaba preso. En cambio, las cartas anteriores, Efesios, Filipenses, lo mismo que él lo escribe desde dónde, y Filemón lo escribe cuando él está en prisión en Roma, casi finalizando su ministerio. Entonces, mientras que esta carta lo escribe cuando él está libre en la iglesia de Corinto. Bien, el destinatario es la iglesia de Tesalónica, o la iglesia que estaba en Tesalónica, ¿no? Tesalónica era un lugar, una ciudad que se encontraba ya en Europa, en la región denominada como Macedonia. Tú vas a encontrar en la Biblia la región de Galacia, por ejemplo, la región de Asia Menor, donde encontramos la iglesia de Éfeso, la Listra, Debe, todas esas iglesias, pero cuando escuchas tú la palabra Macedonia, dentro de Macedonia vamos a encontrar, por ejemplo, la iglesia de los Filipenses. También vamos a encontrar la iglesia de Tesalónica, que es el caso que vamos a ver. Cuando tú escuchas región de Acaya, vamos a encontrar dentro de la región de Acaya, encuentras la iglesia de Corinto, por ejemplo, ¿no? Entonces, el destinatario, los que van a recibir esta carta son la iglesia que estaba en Tesalónica, encontrado en la región de Macedonia. ¿Cuál es el propósito por el cual Pablo escribe esta carta? Básicamente Pablo escribe esta carta para fortalecer a los cristianos que estaban en Tesalónica en su fe y darles confianza con el regreso de Cristo. Es decir, Pablo se va a enterar, y ya lo vamos a ver luego de manera detallada, se va a enterar de que en Tesalónica, esa iglesia que él había comenzado en algún momento, las cosas no estaban marchando bien, no tanto porque el problema estaba dentro, sino que la ciudad como tal era muy hostil con la iglesia, era muy hostil con el evangelio. Es distinta cuando Pablo escribe a los Corintios, que escribe para corregir cosas que están dentro, ¿no? Cuando escribe a Colosas, se escribe también para anticiparles, advertirles de los falsos, ¿no? Pero en este caso Pablo va a escribir para animarlos a que ellos se mantengan, ¿qué? Con la fe puesta en Jesucristo, y les va a decir, porque Cristo vuelve. Y eso es lo que vamos a aprender en el estudio de esta carta, ya casi en los últimos capítulos, cuando Pablo les dice, Cristo volverá.
¿Había mucha preocupación de parte de los hermanos de Tesalónica? Sí, preocupación porque ellos estaban siendo hostigados por la misma ciudad, y esa ciudad estaba conformada por judíos, estaba conformada por gentiles e incluso por romanos. Y esta mezcla va de alguna manera a comenzar una de las primeras persecuciones en Tesalónica. También en Éfeso hubo una especie de persecución hacia Pablo, pero entonces aquí se van a dar ciertas horas de persecución a la iglesia. Entonces Pablo no le va a decir, aguanten, aguanten, machito, machito. No, le va a decir, tengan fe, porque él volverá. Amén. Entonces ese es el propósito por el cual Pablo escribe, para fortalecer a los cristianos que estaban en Tesalónica. Pregunto yo, ciertamente vivimos tiempos en el que quizás el cristianismo hoy en día de alguna manera no está siendo perseguida de una manera literal como en los países del Medio Oriente, ¿no? Aquí tenemos libertad de fe, pero de alguna manera siempre va a haber persecución. De alguna manera, cuando estás viviendo el verdadero cristianismo, cuando estás viviendo el verdadero evangelio, vas a incomodar a este mundo de alguna manera, vas a incomodar todo a tu alrededor, no porque tú lo quieras, sino porque el mundo está caído y el enemigo no descansa, ¿no? Él trabaja 24/7 también, y de alguna manera se va a incomodar. Y cuando pasas por ese tipo de injusticias, situaciones, aflicciones, a causa del evangelio, a causa de que estás viviendo correctamente tu cristianismo, la respuesta de Dios te va a decir, ten fe, yo voy a volver. Y Él va a volver como ese león rugiente, ¿no? Él va a volver ya no como cordero que fue a la cruz, Él va a volver con poder y con gloria. Amén. Y esa es su promesa, ¿no? Él es justo, Él es santo, a Él no se le pasa nada. Como esto nos estoy diciendo, Señor, haz venganza. No, no es así. Ora también para que esa persona que de alguna manera te aplique, conozca también al Señor. Decía alguien, ¿no? Tu mejor venganza es que tu enemigo se convierta a Cristo. ¿Cómo? Sí, esa es tu mejor venganza, que tu enemigo se convierta a Cristo. Cuando la iglesia estaba siendo perseguida por Saulo, ¿qué fue lo mejor para la iglesia? Que Saulo se convierta a Cristo y las cosas cambiaron. ¿Te das cuenta? No fue que se caiga su caballo, porque ni caballo tenía, ¿no? No fue eso. Bien, entonces, el versículo clave que nos va a ayudar a entender, y lo vamos a ir recordando quizás mensaje tras mensaje, está en el capítulo 4, verso 14, lo tenemos también en pantalla. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también, ¿qué dice? Traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Es decir, Jesús no solamente volverá, sino, Sofía decía hoy día, ¿no? En Santa Rosa creo que lo decía, ¿no? Los que duermen en Cristo, los que hemos muerto en Cristo, resucitaremos con cuerpos glorificados y nos iremos con Él. Y si estoy vivo, pastor, también te vas con Él. Y si has muerto en Cristo del Señor, es decir, has muerto creyendo en el Señor, dice que cuando Él venga, nos iremos con Él. ¿Amén? Y Pablo les va a decir esto, ¿no? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. ¿Por qué le dice esto a los tesalonicenses? Porque muchos de sus familiares ya habían muerto a causa de estas persecuciones. Y eso de alguna manera trae aflicción. Como decir, aquel momento realmente se vivía un cristianismo real. Porque decir soy cristiano no era un juego, no era una moda. Sino ser cristiano era estar dispuesto a morir dentro de unas semanas o dentro de unos días si de pronto eras atrapado por estos grupos radicales, ya sea de judíos o romanos o gentiles, que de pronto no les parecía tu cristianismo, simplemente te apedreaban, te azotaban, y en algunos casos los crucificaban, en algunos casos incluso los llevaban a Roma, al Coliseo romano como esclavos, y los hacían luchar contra bestias, contra gladiadores, por su vida. Pero había una salida, negar a Cristo y decir, el César es mi Dios. ¿Y quiere ser cristiano? No, Cristo es mi único Dios, mi Curios, mi Señor. Pero eso que significaba y que muchos de ellos iban a partir. Entonces la aflicción era de la familia, decir, murió. Pero si él era un cristiano genuino, estuvo predicando, ¿por qué murió? Y Pablo le dirá, tranquilo, así como Jesús murió, resucitó, Él volverá y traerá a nosotros todos los que han muerto en Cristo. Bien, contexto histórico. Ahora sí, mis hermanos, vamos a ir rápidamente al libro de Hechos, capítulo 16. No lo busquen, Hechos 16, le voy a narrar nada más la historia. El segundo viaje misionero que Pablo hace, Pablo hizo aproximadamente 3 viajes misioneros que están registrados en la Biblia. En su primer viaje misionero él llega a la región de Asia Menor. Comienza ciertas iglesias ahí, por ejemplo Listra, Derbe,
entonces el lugar, mismo Galacia también, él visita esos lugares y predica el Evangelio. Después de que Pablo ha visitado estas iglesias, ya para su segundo viaje misionero, dice la Biblia que él se dispone junto a Silas, es más, vuelve a ir a Listra, y en Listra es donde vuelve a predicar, y ¿sabes quién decide seguirle a Pablo? Timoteo, o mejor dicho, Pablo llama a Timoteo para que sea parte de su equipo, y junto a Timoteo y a Silas él emprende su viaje para recorrer, dice, para confirmar la fe de aquellos hermanos que ya en algún momento en su primer viaje misionero él había ganado para Cristo. Entonces vuelve Pablo como que a visitar esas iglesias que él ya había comenzado. Pero, ¿sabes? En el camino dice que es impedido por el Espíritu Santo. Tú dirás, ¿cómo? ¿El Espíritu Santo no quería que Pablo vuelva a visitar a los hermanos? El Espíritu Santo, es decir, Dios, tenía un propósito mayor. Y no es que el Espíritu Santo de pronto no quería que Pablo eso, sino que el Espíritu Santo quería llevarlo a otro lugar. Entonces dice, él es impedido por el Espíritu Santo y de pronto él entra en una especie de confusión, ¿no? ¿Qué hago? ¿Por qué se me cierran las puertas para volver a visitar a esas iglesias, a confirmar la fe de ellos? Y él tiene una visión, dice, no sé si eso lo han visto, todo esto que estoy narrando está en Hechos capítulo 16. Él tiene una visión de este hombre, ¿cómo se llama? De un hombre macedonio, ¿no? Dice que le decía, ven, en una visión, ¿no? No sabemos si eso es lo que a él, a través de una visión, Dios la vio, ¿no? Y este hombre macedonio le decía, ven, aquí necesitamos ayuda, ven, aquí ayúdanos. Y de pronto Pablo entiende que Dios le está diciendo, cruza, es decir, ve a Macedonia y no a Asia Menor, donde él ya de alguna manera era conocido o había tenido un ministerio. Y Macedonia ya no es Asia Menor, Macedonia ya es Europa. Y entonces Pablo decide ir a Macedonia, exactamente a una ciudad llamada Filipos. Y en Filipos él comienza a predicar el Evangelio y se convierte en una mujer llamada Lidia. Y comienzan de alguna manera una primera iglesia en donde Lidia, pero también a causa de cierto alboroto, ya que Pablo de pronto libera a una muchacha con espíritu de adivinación, es injustamente encarcelado y es llevado a la cárcel junto a Silas. Y Pablo con Silas en la cárcel dice, comienzan a cantar himnos al Señor, ¿no? Y cuando están cantando himnos al Señor, una especie de terremoto que de pronto se salieron todas las cadenas, ¿no? Todos los seguros, todos los sensores se desactivaron. Y a raíz de ese milagro que hace Dios, se convierte ¿quién? El carcelero, ¿no? Porque el carcelero tenía miedo por su vida porque pensaban que todos habían huido y de pronto Pablo dice, tranquilo, estamos aquí. Y el carcelero le dice, ¿qué debo de hacer para ser? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tú. Y ciertamente Pablo va luego a la casa de estos, les comparte el Evangelio, se convierte en la familia del carcelero, se bautizan y básicamente comienza la nueva iglesia en Filipos entre la familia de Lidia y el carcelero, ¿no? Pero después de eso, de suceder eso, dice la Biblia, ya de ese hecho, ya en el capítulo 17, que sí lo vamos a comenzar a leer, Pablo continúa su viaje, no se queda en Filipos. Y cuando continúa su viaje, Pablo llega a ¿dónde? Capítulo 17, ahora sí lo podemos leer, verso 1. Dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron ¿a dónde? A Tesalónica. Entonces, esta es la primera evidencia bíblica en la que vemos que Pablo llega ¿a dónde? A Tesalónica. Y justamente lo vamos a ver hoy porque necesitamos entender cómo se conoció con las personas en Tesalónica y cómo comienza esta iglesia a quien ahora él va a escribir una carta. Dice, pasando por Anfípolis y Apolonia llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, era costumbre de Pablo, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Esta palabra discutió es dialogó con ellos, de manera más exacta. No es discutió como hoy en día, quizás, se peleó, no. Discutió con él de que él expuso, él dialogó con los que estaban en la sinagoga. ¿Qué tipo de personas se encontraban en una sinagoga? Judíos. Básicamente las sinagogas eran casas de estudio, casas de oración, que formaban los judíos en pueblos donde no eran suyos, ¿no? En este caso en Tesalónica, y el requisito era que haya como mínimo 10 judíos, varones. Y entonces en este lugar en Tesalónica había una sinagoga, y Pablo como buen judío va a ellos, y les presenta el Evangelio a ellos. Mira lo que declaraba Pablo, verso 3 dice, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese
y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Básicamente Pablo está predicando la crucifixión y la resurrección de Cristo, ¿no? En esta sinagoga de los judíos. Verso 4, y algunos de ellos creyeron, es decir, hubo judíos que se convirtieron a Cristo, que entregaron su vida a Cristo, que creyeron en el evangelio que estaba compartiendo Pablo, que Cristo, el Hijo de Dios, es el que había ido a la cruz y había resucitado, ¿no? Esto no todos los judíos lo creyeron, es más, muchos de los judíos persiguen a los cristianos que sí creían. Entonces, en este caso vemos, dice que algunos, dice, no dice todos, y esto es clave, dice algunos de los judíos creyeron, ¿no? Y se juntaron con Pablo y con Silas. Y tú dices, Timoteo, vamos a ver luego. Bueno, ya se cree que Timoteo se quedó en Filipos, ¿ya? Y dice, y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. Es decir, no solamente se convirtieron judíos, sino también griegos. Y cuando dicen griegos, no es un griego como tal, sino son todo aquel de habla griega, es decir, todo aquel extranjero, de distintas nacionalidades. Y no pocas mujeres significa muchas mujeres, como siempre, ¿no? Si levantamos la mano a las mujeres de acá, va a haber más mujeres que varones. Aunque ahorita estamos parejitos, ¿ah? ¿Eh? Parejita, ¿eh? Sí, está parejo. Pero por lo general las mujeres son las que rápidamente depositaron su confianza en el Señor, ¿no? Dice, mujeres nobles, no pocas, ¿no? Es interesante. Entonces los judíos que no creían, aquí viene el otro bando, ¿no? Los que no creían. Los judíos que no creían, dice... entonces los judíos que no creían, teniendo celos, la famosa palabra celos, ¿no? ¿Qué es celo? Envidia, ¿no? Rencor. De pronto estábamos bien aquí en nuestra sinagoga con nuestras costumbres judías y todo lo demás, y viene Pablo y nos dice que el que murió en la cruz y el que resucitó es el Hijo de Dios, el Cristo. No puede ser. Mientras que unos creyeron, otros se mantuvieron en su religiosidad de decir no. Dice, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, es interesante esta palabra, hombres malos, y juntando una turba, es decir, convocaron refuerzos de hombres de mal vivir, ¿no? Y dice, juntando una turba, alborotaron la ciudad, hicieron un alboroto, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos del pueblo. Entonces acá nos dan a entender de que Jasón era como un personaje que de pronto había dispuesto su casa para albergar a Pablo, a Silas y a los que de alguna manera estaban creyendo en el Señor, ¿no? Y entonces, ¿qué hacen los judíos que no han creído? Forman su mancha, su grupo, su pandilla, y de pronto asaltan la casa de Jasón, y dice, y procuraban sacarlos ¿de dónde? Sacarlos al pueblo, no del pueblo, sino sacarlos al pueblo. ¿Ya te imaginas para quién? Para apedrearlos, para maltratarlos, qué sé yo, ¿no? Pero no hallándolos, trajeron a Jasón, al dueño de la casa, ¿no? Probablemente tenía ¿cómo se llama? Una puerta de escape, ¿no? Porque asaltan la casa y de pronto no hay Pablo, no hay Silas, sino ¿quién encuentran? Al dueño de la casa. Y entonces dice, ¿te gustaría ser Jasón? Pero ¿sabes qué? Su nombre pasó a ser parte de la Biblia, por disponer su casa, por arriesgar su vida a causa del Evangelio. A veces no todos vamos a ser predicadores, pero con lo que el Señor te ha llamado a hacer, está siendo de mucha utilidad para otros. A manera de paréntesis, año atrás quizás, o meses atrás, una de las mayores preocupaciones era cómo transportarnos a Santa Rosa. ¿Se han dado cuenta de eso? Y era nuestra preocupación y hablábamos bastante por eso, ¿no? Y ahora, créeme, por eso están invitados a ir a Santa Rosa, mis hermanos. No lo voy a decir como algo, sino lo digo con mucho cuidado, pero hay carros. No porque el pastor tenga carros, no, aclarando, sino que hay siempre hermanos dispuestos a decir, yo estoy dispuesto a ir. Y varios de ellos tienen su vehículo y ahora venimos cómodos, ¿no? Algunos vienen echados de eso también es servir al Señor, porque están haciéndolo de corazón, y ninguno de ellos cobra pasaje. Pues están invitados los que quieren ir a Santa Rosa, mis hermanos.
hay movilidad. Y si falta, seguimos orando, porque el Señor manda más movilidad todavía. Amén. Entonces aquí vemos un Jasón que de pronto, eso era un paréntesis, cerramos paréntesis, dispone su casa a tal punto que lo atrapan a él, dice el verso 6, pero no hallándolos, aquí a Pablo y Silas, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. ¿De qué nos están acusando? De trastornar el mundo, ¿no? Es decir, de trastornar la ciudad. ¿De trastornar en qué sentido? En que ciertamente, lo que decíamos hace un momento, el verdadero cristianismo va a incomodar a este mundo. Va a incomodar a la manera de vivir este mundo caído. El verdadero cristianismo no necesariamente va a ser aceptado por nuestra sociedad. No necesariamente va a decir, qué chévere que son los cristianos. Algunos quizás van a notar tu bondad, tu humildad, tu mansedumbre, pero otros se van a incomodar con tu integridad. Por eso que Pablo a los romanos decía: no te amoldes a este mundo, no te conformes a este siglo, decía, sino renovaos vuestra manera de ¿qué? De pensar, mis hermanos. Si realmente el Evangelio está renovando nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir va a cambiar. Y eso probablemente va a comenzar a trastornar tu entorno familiar, a trastornar tu centro de trabajo, a trastornar nuestra comunidad. Algunos se convertirán a Cristo por tu testimonio y otros probablemente, no queriendo, pero siendo objetos del enemigo, probablemente van a querer ser hostiles contigo o cometer ciertas injusticias contigo. ¿Pero qué? ¿Por eso dejaremos de trastornar nuestra sociedad? Buen nombre para los adolescentes, ¿no? Los trastornadores. Broma. Entonces, mis hermanos, la pregunta sí sería: ¿estás trastornando tu ambiente, el lugar donde tú vas? ¿Estás trastornando en el buen sentido? De alguna manera notan un cambio, de alguna manera aquellos que de pronto hacían injusticia o negocios bajo la mesa y ahora con tiempo presente lo siguen haciendo como si nada pasara, o al menos dicen: oye, ahí viene ese, no, me deja eso. O normal, igual siguen haciéndolo y bueno, ni siquiera notan que tú eres cristiano. Lo voy a contar, pero Sophie constantemente me cuenta, o bueno, nos ha contado en un ámbito familiar, de que en el colegio sus compañeros en parte eran sanos, pero como mundanos también hablaban sus cositas, ¿no? Ahí sus cosas que habla un mundano. Pero cuando Sophie aparecía, decía: no, tranquilo, ya, cállense, que ahí viene Sophie. ¿Por qué? Porque ella es cristiana. Había de alguna manera un respeto por su cristianismo. ¿Me dejo entender? Ahora llega a eso a nivel adultos, ¿no? Cuando te reúnes con la familia, eso, de alguna manera se limitan, de alguna manera sienten la incomodidad, o de pronto dicen: no, normal, él también le entra. Ella también le entra, sigue nomás ahí. ¿Me dejo entender? Bien, mis hermanos, entonces, verso 7, ¿no? A los cuales Jasón ha recibido, lógicamente están acusando a Jasón por haber albergado a estos cristianos, ¿no? Y todos estos contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Ciertamente, Pablo está confesando que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, el Rey, el Mesías, el Señor de señores, el único que debe ser adorado. Y esto, para estos pueblos que estaban bajo el gobierno, de alguna manera conquistados por Roma, es como decir: ¿qué? ¿No es el César? No, es Cristo. Persecución. Y están comenzando a acusarlos entonces, ¿no? Dice, y 8, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, dice. Pero obtenida fianza de Jasón, de los demás los soltaron. Finalmente pagan una especie de rescate, ¿no? Por el Jasón y los otros cristianos. E inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas, ¿hasta dónde? Hasta Berea. Mis hermanos, ese fue el paso de Pablo, ¿por dónde? Por Tesalónica. Aproximadamente 3 semanas, dicen algunos. Aproximadamente 3 semanas estuvo en ese lugar enseñando la palabra de Dios, pero vimos que hubo convertidos. Y si hay convertidos, esos son los hijos de Dios. Y si hay un grupo de hijos de Dios, esa es la iglesia. ¿Levantó algún templo, algún lugar, Pablo, en ese lugar? No. Probablemente la iglesia funcionaba en la casa de ¿quién? De Jasón.
Entonces, a la iglesia que está en la casa de Jasón. Esa es la iglesia. Y esa es la historia entre Pablo y Tesalónica, ¿no? Verso 13, pero vamos a ver un poquito más sobre estos judíos que hostigaban a los creyentes. Mira lo que dice el verso 13. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, ¿qué dice? Fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Estos judíos eran de alguna manera pero radicales, realmente estaban celosos de las cosas del Señor. Tanto así que viajan entre Berea y Tesalónica, se cree que había aproximadamente 80 kilómetros, es decir, de aquí a Huacho más o menos. Viajaron hasta allá, ¿para qué? Para hostigar a Pablo, ¿no? Y también alborotaron, dice, a las multitudes. Verso 14. Pero inmediatamente los hermanos enviaron, dice, a Pablo que fuese hacia el mar. Y Silas y Timoteo se quedaron, ¿dónde? Allí. Ese allí es en Berea, ¿no? Ellos se van a quedar en Berea, mientras que Pablo es enviado al mar. Verso más adelante, 15. Y los que habían encargado, me había salteado al 13, ya, para los que me estaban siguiendo, ¿sí? Verso 15 dice, y los que se habían encargado de conducir a Pablo, dice, le llevaron ¿a dónde? A Atenas. Y ahí va a tener otro ministerio Pablo, ¿no? Definitivamente vamos a hacer una predicación, no me voy a detener allí, pero Pablo es llevado a Atenas. Pero a Atenas Pablo llega solo. Y también presenta el Evangelio, pero ese es otro estudio bíblico. Si nos pasamos al capítulo 18, verso 1, mira, después de lo que él hace en Atenas, dice, después de esas cosas, Pablo salió ¿de dónde? De Atenas y fue a Corinto. Listo. Ahora lo vamos a dejar ahí a Pablo en Corinto. La historia continúa, te invito a que leas el libro de Hechos. Pero ya cuando Pablo está en Corinto, ¿sabes qué sucede? Llega Timoteo, llega Silas, y de alguna manera le cuentan a Pablo lo que estaba sucediendo con los hermanos de Tesalónica. Es decir, le van a contar a Pablo cómo continuó la historia de Tesalónica, porque esto no quedó, mis hermanos, con que Pablo ya se fue y se acabó. Porque ellos no estaban en contra de Pablo, sino en contra de lo que Pablo había predicado. Y si Pablo había dejado en ese lugar creyentes, si Pablo había dejado en ese lugar judíos y exjudíos y muchas mujeres que habían creído en Cristo, entonces la iglesia comienza a crecer en Tesalónica. Y estos judíos que se habían confabulado como hombres ociosos de mal vivir, no se van a quedar de brazos cruzados. Van a continuar con su hostigamiento hacia la iglesia. Ya no hacia Pablo, porque Pablo no está ahí, pero hacia la iglesia. Y es por eso que cuando venga Timoteo ahora a darle el alcance a Pablo que está en Corinto, le va a contar cómo es que está la iglesia en Tesalónica. Y la pregunta es, ¿qué le dirá? Eso es lo que vamos a ir descubriendo a través de toda esta carta. ¿Qué es lo que Pablo se entera de parte de qué es lo que está sucediendo en la iglesia de Tesalónica? Y entonces eso nos va a ayudar a entender por qué Pablo les va a decir ciertas verdades, ciertos consejos a los hermanos que estaban en Tesalónica. Entonces ese es el contexto. En resumen, mis hermanos, vemos que la ciudad de Tesalónica era bien hostil con el evangelio, con el cristianismo. Pablo dejó definitivamente una nueva iglesia en ese lugar, ¿no? Y por último, Pablo va a recibir noticias de parte de ¿quién? De Timoteo. Y a raíz de esas noticias, Pablo les va a escribir esta carta. Bien, entonces vayamos ahora sí al capítulo 1 del 1 de Tesalonicenses, verso 1, dice. Pablo, sí, pastor, ahí dice Silvano. Yo a veces le digo Lucho y a veces le digo Luis. A Gabriel a veces dicen Gabo, ¿no? ¿Correcto? Alejandro le dicen Alejo. Bien, pero Silvano es el mismo que Silas, ¿ya? ¿Sí? No vamos a detener mucho en ese punto, tendríamos que ir a ver el lenguaje original y todo lo demás, pero ¿qué? Pablo, Silvano y Timoteo. Es Pablo, Silas y Timoteo. Y ya para esto, cuando Pablo escribe esta carta, ya están juntos. Ya, ¿te acuerdas que Silas había quedado? ¿Sí? Entonces Timoteo, Silas también ya están con Pablo. Entonces dice, Pablo, Silas y Timoteo escriben esta carta, por cierto, ¿a quién? A la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y es interesante porque les dice a la iglesia, ¿no? De los
tesalonicenses. Pablo no dice a ese grupo que creyó, aunque era un grupo de personas que habían creído, pero Pablo les está dando, voy a decir así, ¿no?, el lugar. No es tanto, bueno, no cabe duda que Pablo dejó una iglesia en Corinto, pues estuvo casi 3 años. No cabe duda que Pablo dejó una iglesia establecida en Éfeso, porque estuvo más de 2 años. Hasta un instituto bíblico puso en ese lugar, no cabe duda. Pero tampoco cabe duda de que Pablo dejó una iglesia, ¿de quién? Del Señor en Tesalónica, así haya estado 3 semanas. Mis hermanos, ser miembro de la iglesia de Cristo no tiene nada que ver con años, tiene que ver con tu fe. Si tú has creído ayer, eres la iglesia del Señor. Si tú hoy, en este minuto, entregas tu vida a Cristo, depositas tu confianza en el Señor, tú eres la iglesia del Señor. Tú eres miembro del cuerpo de Cristo. Ser miembro del cuerpo de Cristo no requiere un tiempo de prueba. No requiere que tiene que pasar 7 años para que recién seas considerado, hermano, no. Si tu fe es verdadera y está depositada en Cristo, dice Juan 1:12, ¿no? Y a los que le recibieron les dio potestad de ser, ¿qué? Hechos hijos de Dios. Eso se llama nacer de nuevo. No, yo estoy naciendo de nuevo, ya para el 2030 llego a ser. No. Desde el momento que tú depositas tu fe en Cristo, eres su iglesia. Y de tal manera que Pablo está diciendo a la iglesia que está en Tesalónica, que es iglesia, no, pero no tiene local, no se trata de local. ¿Quién los pastorea? No sabemos quién los pastoreaba, pero ellos habían creído en Cristo. En el sentido original, la palabra iglesia significa asamblea. Y era un término que no solamente es usado en la Biblia, sino, es más, se usaba secularmente. El emperador o el gobernador ha llamado a una asamblea. Todas las personas que iban a ese lugar eran parte de esa asamblea. Se estaba haciendo una iglesia, una iglesia. Pero en el término bíblico es todos aquellos que hemos sido llamados ¿por quién? Por el Señor. Y hemos depositado nuestra confianza en Él. Entonces tú eres la iglesia, mi hermano. Entonces Pablo dice, les escribe a ellos, y es interesante lo que dice a la asamblea, o a los que han respondido al llamado, ¿no? Que estaba en Tesalónica, pero ¿en quién? En Dios Padre y en el Señor Jesús. Cristo les afirma, ¿ellos le pertenecen a Pablo? No, ellos le pertenecen a Dios. Mi hermano, somos una iglesia local que ciertamente dice Jesús Salvador, pero ustedes no le pertenecen al más antiguo de acá, menos al pastor. Ustedes le pertenecen ¿a quién? A Cristo. Él te llamó. Que estés congregándote en esta iglesia local, amén, nos alegra y es un gozo que tú estés aquí. Pero si tú en algún momento, por cuestiones de viaje o circunstancias, tienes que salir y ir a otro lugar, sigues haciendo la iglesia de Cristo. Tú sigues siendo la iglesia del Señor, porque tú le perteneces ¿a quién? Al Señor, a Cristo. Amén. A veces me da cierto eso cuando los cristianos se pelean. No, ven a mi iglesia, ven a tu iglesia, ven. No. Soy una sola iglesia. Es la iglesia de Cristo. Amén. Verso, entonces les va a hacer el saludo típico, también dicen algunos, ¿no? El clásico saludo de Pablo. Dice, gracia y paz sean a ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta gracia y esta paz no lo da Pablo, ¿lo da quién? El Señor Jesucristo. Esta gracia y esta paz lo da Dios. No quiero detenerme mucho, pero básicamente la palabra gracia es el favor inmerecido que Dios nos da en Cristo. Podemos llamarle quizás salvación, amén, es parte de todo lo que Dios nos da en Cristo. Pero su gracia es ese favor inmerecido, ese regalo que no lo merecíamos, que Dios nos da en Cristo. ¿Y qué es la paz? El resultado de haber aceptado ese favor. De tal manera que sin gracia no podría haber paz. ¿Por qué? Porque paz es estar ahora en una comunión ¿con quién? Con Dios. Antes de eso estábamos enemistados con Dios, separados de Dios a causa de nuestro pecado. No estábamos en paz con Dios. Nuestra relación había sido cortada por nuestro pecado. Pero una vez que nosotros recibimos su gracia en Cristo, somos reconciliados con Cristo, ahora estamos en paz con Dios. Amén. Entonces, básicamente Pablo les está recordando esto a nuestros hermanos de Tesalónica. ¿Y para estar en paz con Dios se necesita años? No. Se necesita haber creído en Cristo, haber aceptado la gracia de Cristo. La gracia no es condicionada a los años nuevamente, ni a las multitudes.
No sabemos, quizás eran decenas o cientos, pero ellos eran la iglesia de Cristo en Tesalónica y tenían la misma gracia, la misma paz que lo podía tener Corinto, Éfeso, estas iglesias que eran mucho más grandes. Verso 2. Pablo mira lo que le dice: damos siempre gracias a Dios por todos ustedes, haciendo memoria de ustedes en nuestras oraciones. Pablo está agradecido con Dios. ¿Por quién? Por los hermanos de Corinto. Y le va a hacer una especie de elogios más adelante. Es decir, cuando Pablo va a decir: yo hago memoria de ustedes, le va a decir. Es decir, que Pablo, cuando se acordaba de sus oraciones de Tesalónica, lo que traía a él, a su corazón, era gratitud. Decía: Dios, gracias por mis hermanos de Tesalónica. Qué aventura que pasamos cuando me escondí en la casa de Jasón. Pero va a recordar con gratitud a Dios. Entonces, Pablo tenía un buen concepto, y bueno, por lo que se va a enterar a través de Timoteo incluso, va a tener un buen concepto de los hermanos de Tesalónica. Ahora, no a todas las iglesias le dijo lo mismo, o eso no significa que Pablo no estaba agradecido con Dios por Corinto, por Éfeso, pero no les dijo lo mismo. Cuando escribe a los hermanos de Corinto, a mí les va a decir: de esto no les alabo, les va a decir, no va a ser un poco duro porque se entera de que hay problemas en la iglesia, ¿no? Entonces, pero cuando se acordaba de Tesalónica, son mis hermanos guerrerazos, o sea, estuvieron dispuestos a arriesgar su vida. Y se va a acordar con gratitud, y más por lo que se va a enterar ahora a través de Timoteo. Mis hermanos, ¿cómo quisieras que te recuerde? ¿Cómo quisieras que te recuerde? ¿Como uno de Tesalónica o como uno de Corinto? Cuando alguien ora por ti, cuando alguien se acuerda de ti, ¿qué quisieras que diga? No, ¿estás listo, no? Oye, va a venir tal pata. ¡Ah, qué chévere!, ¿no? ¡Hala, ese sí, pues la verdad! Hoy va a venir tal. Uy, va a venir. ¿Cómo quieres que se acuerden de ti? Mis hermanos, todos de alguna manera somos llamados a edificarnos, a animarnos unos a otros. Pero como siempre digo, sé el que anima, sé el que acompaña, sé el que edifica. En algún momento vamos a hacer carga y vamos a dar apoyo a nuestros hermanos, amén. Eso va a ocurrir porque somos falibles. Pero busca ser también el que de alguna manera está para animar. Porque de alguna manera, como nuestros hijos, ¿no? De alguna manera no dejan de ser tus hijos, pero cuando ya te viene con una, con otra, dices: ya, ¿qué ahora por qué vienes? Dices a veces, ¿no? Pero cuando ya sabes que vienen siempre: y sucedió esto, qué bueno, sí, me lo esperaba de ti, dices, ¿no? Mis hermanos, seamos de los que alguien puede decir: qué bueno que el hermano me haya visitado, qué bueno que la hermana me haya visitado, qué bueno que tal persona haya venido, porque ya sabemos que de alguna manera eso lo va a hacer, ¿no? Ya sabemos que de alguna manera, no sé, va a suplir una necesidad. Entonces Pablo recuerda a los hermanos de Tesalonicenses con gratitud, ¿no? Entonces dice: haciendo memoria de ustedes en nuestras oraciones. Esto significa que Pablo no está hablando en plural, no solamente de él, sino sus compañeros, ¿no? Silas, Timoteo, hacían memoria de los hermanos de Tesalónica en sus oraciones, es decir, oraban por los hermanos de Tesalónica. Dice verso 3: acordándonos sin cesar delante de Dios y del Padre dice, el Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo va a resaltar de alguna manera, o va a mencionar 3 características por el momento de nuestros hermanos de Tesalónica. ¿Cuáles son? El trabajo, volvemos atrás, la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y la constancia en esperanza. La obra de vuestra fe, ¿no? Es decir, Pablo no le está diciendo nada más: me acuerdo cómo es que ustedes creyeron nada más, así a secas. Porque el creer nada más podría quedar a la interpretación: ¿realmente ha creído? Pero dice que la fe sin obras es muerta. Y definitivamente cuando Pablo está haciendo mención a la obra de vuestra fe, es decir, que la fe genuina en Cristo había penetrado tanto
al hombre o a la mujer que se encontraba en Tesalónica, que se mostraba en su manera de vivir, en su manera de ser. Mis hermanos, la fe se tiene que notar. La fe no solamente se dice, yo también creo. La fe no solamente es decir, yo también he creído. La fe se manifiesta, se oye. Y en este caso, Pablo dice, la obra de nuestra fe. ¿Y cuánta razón tiene Santiago cuando dice, la fe sin obras es muerta? Y cuando hablamos de obra, no estamos hablando de un activismo. Estamos hablando de una vida transformada. La obra, y quisiera aclarar esto, nosotros no somos salvos por fe más obras. Tampoco somos salvos por obras. Somos salvos por gracia mediante la fe. Pero la verdadera fe obra, cambia vidas, se nota. Cuando alguien ha nacido de nuevo realmente, eso se tiene que notar, que es otro. Tu entorno lo tiene que notar. ¿Te acuerdas que los de Tesalónica habían trastornado el mundo? Dijo, ¿no? La gente, bueno, en realidad era toda la ciudad. Fue notorio el cambio. No fue de pronto, sí, han creído y ahí se esconden a escondidas, ahí están estudiando, no sé qué serán. No, dice que se reúnen los sábados o los domingos, ahí se reúnen, pero ¿qué creerán? No. Es evidente. Mis hermanos, que tu entorno no solamente sepa que tú vas los domingos a la iglesia, sino que vean tu cambio de vida, que noten nuestro cambio de vida en el lugar donde nos desenvolvemos, sea trabajo, familia, donde vayamos, que noten que somos distintos. Es más, si nos han conocido un tiempo atrás cuando no éramos cristianos y ahora lo eres, el cambio se tiene que notar. Si eres esposo y de pronto has llegado a casa diciendo, ¿sabes qué? Entregué mi vida a Cristo, las cosas van a cambiar, que tu esposa pueda decir, ciertamente has cambiado y algo te ha picado, pero que se note. Pero si no se nota, hay problemas. Vendría el cuestionamiento de decir, ¿realmente estoy creyendo como el Señor dice que debo de creer? O quizás me he confundido, ¿no? Quizás me quedé con que me dijeron levanta la mano y levanté la mano y ya, suficiente, no es así. Entonces Pablo está diciendo que está de alguna manera destacando la obra de vuestra fe, ¿no? ¿Qué más destaca? El trabajo de vuestro amor. Si una persona solamente dice te amo, no tendría sentido. Y siempre digo esto. Si Juan 3:16 solamente dijera, porque de tal manera amó Dios al mundo, punto seguido, y continúa, bueno, Dios nos amó. Pero ¿cuál es la mayor muestra? ¿Qué dice Juan 3:16 completo? Que entregó. Eso es sacrificio, eso es demostración, eso es entrega, eso es dar. Que entregó su Hijo amado. Y ese entregó, sabemos que es que fue a la cruz. Entonces, mis hermanos, Dios mismo nos da el mayor ejemplo de amor cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Ese mismo ejemplo de amor el Señor está esperando de parte de nosotros. No que vayas a una cruz, pero si dices que amas a Dios, entrégale tu vida. Si dices que amas al prójimo, tienes que mostrarlo con tu entrega. Si dices que amas a tu esposa, a tu pareja o viceversa, tiene que notarse tu entrega, tu sacrificio. El amor es sacrificial. El amor no solo es hablar bonito, escribir poemas. Según el mundo, eso es el amor. Poemas, peluches, globos y todo lo demás, que no tiene nada de malo, tiene su detalle. Pero la esencia del amor es sacrificio, entrega. ¿Cómo un padre muestra su entrega por sus hijos? Cuando se entrega a él por ellos, en todo sentido. Tiempo, dedicación, economía, le da muchas cosas. Eso está mostrando su entrega al Señor. Lo digo a sus hijos. Pero si un padre le dice nada más, te amo, hijo, pero no hace todo eso, de alguna manera hay problemas. Pero mis hermanos, tenemos un padre por excelencia que entregó a su hijo amado. Y entonces Pablo está destacando de alguna manera ese trabajo de vuestro amor. Mira estas dos palabras que relaciona. Cuando habla sobre la fe, lo relaciona con la obra.
Cuando habla sobre el amor lo relaciona con el trabajo, es decir, sacrificio. Y cuando habla de la esperanza, ¿qué dice? Vuestra constancia en la esperanza. ¿Qué más caracteriza a los hermanos de Tesalónica? Que eran constantes. Nosotros tenemos una palabra similar a esa en el Hechos 2:42. Perseveraban. Entonces es sinónimo. La constancia, la perseverancia son ese acto de mantenerse en las cosas del Señor, pero no en nuestras fuerzas. Entonces Pablo está destacando esa perseverancia, esa constancia, esa firmeza de los hermanos de Tesalónica, a pesar de las condiciones que hemos visto, ¿no? A pesar del enemigo que estaba ahí para perseguirlos, ellos estaban, ¿por qué? Porque habían depositado su esperanza ¿en quién? En el Señor. Mis hermanos, nosotros somos llamados a seguir perseverando, no porque Dios diga, chicos, sigan perseverando, porque ustedes van a aguantar. No. El Señor dice, siguen perseverando. Pero con nuestra mirada puesta ¿en quién? Prosigo la carrera, puesto nuestra mirada en Cristo, el autor y consumador de la fe. Verso 4 dice, ¿qué más va a ver Pablo? Mira, Pablo va a tener una certeza del cristianismo que tenían los hermanos de Tesalónica. Pablo está seguro que estos hermanos realmente han creído en Cristo. Claro, porque la evidencia lo tenía ahí clarísimo, ¿no? A pesar de que él salió perseguido, quedó la iglesia, ahora recibe noticias que ellos se mantienen ¿qué? Constantes, se mantienen en amor, se mantienen en fe, se mantienen en esperanza. Entonces hay una certeza de parte de Pablo. Y dice el verso 4, perdón, me estaba salteando. Porque conocemos, dice Pablo, junto a Silas y Timoteo, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pablo está asegurando de alguna manera diciendo, definitivamente ustedes son escogidos de Dios. Palabras fuertes, mis hermanos. ¿Saben por qué? Porque en el contexto judío se creía que solamente Israel eran el pueblo que elegido, escogido de Dios, ¿no? Porque ciertamente lo escogió. No por alguna virtud que ellos tengan, sino lo escogió en los lomos de Abraham, ¿no? O sea, Dios los escogió como pueblo, los separó como pueblo. Pero ahora Pablo está ampliando esto y está diciendo, verso 4, Tesalonicenses 1:4 dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Dice, porque definitivamente podemos ver que ustedes son escogidos de quién? De Dios. Una certeza. Hace un momento les ha dicho que ellos son la iglesia. Ahora les está diciendo que no cabe duda que ustedes son los escogidos de Dios. Bueno, no quiero meterme en los temas teológicos donde la elección y todo lo demás, pero mi hermano, si tú has entregado tu vida a Cristo, has depositado tu fe en el Señor, eres una nueva criatura, ten la certeza que eres un escogido de Dios. Por gracia soberana de Dios. Si realmente tu fe está en Cristo, no dudes. No creo que haya un hombre en la tierra que diga, yo decidí, yo creí en Jesús, pero Él no me escogió. Eso no va a suceder. Eso no va a suceder. Si tú has creído realmente en Cristo, el Señor, eres un elegido de Dios, un escogido por Dios en Cristo Jesús. No porque tengas alguna virtud, es bueno aclararlo, es por su gracia soberana. Entonces Pablo, mira lo que dice 5. Pues nuestro evangelio no llegó a ustedes en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuando fuimos entre vosotros por amor de ustedes. Pablo está recordando su llegada a Tesalónica, ¿te acuerdas? Entonces Pablo está diciendo, ustedes no han creído en Cristo solamente porque, bueno, dijeron, será cierto lo que dice Pablo, sino hubo una manifestación, hubo cambios, hubo de alguna manera, vamos a decir así, como milagros. Y tú dices, milagros, pero no dice, hemos leído Hechos, no dice que se sanó un ciego, algo así. Es que nosotros a veces relacionamos milagros con cosas como esas, ¿no? Cuando el paralítico se levanta, o que son milagros, pero el mayor milagro, mi hermano, es una vida transformada. Pregunto yo, a la luz de Hechos 17, ¿hubo vidas transformadas? Claro que sí. Hubo vidas dispuestas como Jasón, dispuestos ¿a qué?
a dar su casa y arriesgar su vida a causa del Evangelio. ¿Me voy a entender? Entonces, ¿le das volumen, por favor? Entonces, definitivamente que hubo milagros en ese lugar. Más todavía se puede notar el milagro cuando era un lugar hostil, donde de pronto ser cristiano no era cómodo, porque iba a venir una persecución, pero hubo gente, y no pocos, dice, que entregó su vida a Cristo. Y Pablo lo está relacionando a esto, a que definitivamente el Espíritu Santo tuvo que estar en el asunto, que definitivamente que esto es obra del Espíritu Santo. Mis hermanos, cuando vemos una vida cambiada, ese es un milagro. Cuando estás orando por alguien y de pronto ese alguien no solamente sana físicamente, sino su vida es impactada por el Evangelio, ese es un milagro. Ese es un milagro de Dios. Eso solo lo puede hacer Dios. Eso no lo hace una terapia. Eso no lo hace un centro de rehabilitación. Eso solamente lo puede hacer ¿quién? Dios. Porque Él es el que nos convence, dice, de pecado, de juicio, de justicia. Y Pablo lo está relacionando y está diciendo, vuelvo a leer el 5, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. Lo que Pablo ha enseñado no solamente es literatura. Lo que Pablo ha mostrado es el evangelio de Cristo lleno del Espíritu Santo, que ha causado vidas y ha trastornado toda la ciudad de Tesalónica con estas vidas cambiadas, que estuvieron dispuestos a entregar su vida por el Evangelio y que continúan perseverando en eso con esperanza, continúan mostrando el amor al prójimo, continúan con esa fe que obraba, que se notaba. Definitivamente ese es un milagro. Cuando vemos una persona que dice, yo también creo en Jesús, pero no hay ningún cambio en su vida, podríamos decir, está engañando, o está engañado. Pero cuando ves una vida realmente transformada, dices, definitivamente en ese asunto está el Señor. Otro no lo va a poder cambiar de esa manera. Lo mismo podrán decir de ti. Definitivamente Cristo está en su vida, que es otro. Verso 5. Dice, continuamos, 6, ¿no? Dice, 6. Y ustedes vinieron a ser imitadores ¿de quién? De nosotros y del Señor. Preguntas ahí, paréntesis. Eventos, capítulo 16 de Hechos, ¿qué nos mostró? ¿A Pablo dónde? En la cárcel de Filipos, ¿sí o no? Pregunto, ¿para Pablo era sorpresa que de pronto sea hostigado en Tesalónica? No. Es más, se había sido apedreado incluso en Listra. Entonces, para Pablo era natural sufrir de alguna manera la persecución a causa de Cristo. Para Silas también, ya estaba en la cárcel junto a Pablo y ocurrió este terremoto. Y ahora él va a Tesalónica y no les dice, chicos, crean en Jesús y les irá bien. Chicos, crean en Jesús y vivirán en Disneylandia, no le dice. Si no crean en Jesús, pero tiene un costo. Es muy probable que seas perseguido y de pronto están asaltando la plaza de Jasón y se lo están llevando preso a él y a los que estaban ahí. Y ellos no flaquearon en su fe. Por eso es que Pablo les dice, y ustedes vinieron a ser imitadores ¿de quién? De nosotros y del Señor, porque el primer ejemplo de sacrificio lo puso Cristo en la cruz. Y Pablo le está diciendo, chicos, la manera como ustedes han permanecido, han perseverado con su fe y su esperanza en Cristo, es porque lo han aprendido del Señor y de nosotros. Otra evidencia del verdadero cristianismo de nuestros hermanos en Tesalónica. ¿Por qué? Porque otro, con una fe fingida, créeme que es como ese hombre de doble ánimo del cual habla Santiago, ¿no? Ya se hubiese corrido y hubiese fugado. Si ese tipo de persecución hubiera hoy en día, créeme que muchas iglesias estarían vacías. Pero yo creo que en Jesús Salvador estaría llena. ¿Será así? Amén. Amén, debería ser así. Si hubiera persecución de esa manera, yo creo que muchas iglesias, muchas luces, muchos estrados, de pronto se apagarían y se acabó el show. Porque hay muchos que de alguna manera están viviendo el show. El Señor no nos ha llamado a vivir un show. El Señor nos ha llamado a ser esos hombres, esas mujeres que han puesto su confianza en Él y están dispuestos a proclamar su fe a pesar de la persecución.
Entonces dice Pablo, continúa, dice, recibiendo la palabra en medio de gran, ¿de qué? De gran tribulación. No era fácil hacer un estudio bíblico en aquel entonces. No era fácil tener un servicio por así decirlo, ¿no? De domingo en aquel entonces. Porque había tribulación, mis hermanos. Había tribulación. Entonces dice, con gozo del Espíritu Santo, ¿no? Los hermanos estaban pero confiados en lo que el Espíritu Santo estaba haciendo a pesar de la tribulación. Verso 7. Dice, de tal manera que habéis sido ejemplo a los de Macedonia y a los de Acaya que han creído. Entonces acá va una característica más de los hermanos de Tesalónica, ¿qué? Que la perseverancia de ellos, que el amor que ellos mostraban, la fe, la esperanza que ellos tenían, a pesar de las tribulaciones, a pesar de la situación hostil que están viviendo de parte de la ciudad, está siendo de ejemplo para sus hermanos que estaban ¿dónde? En Macedonia y en Acaya. Acaya es Corinto. Macedonia encontramos la iglesia de Filipos. Y estos hermanos se enteraban de cómo es que a pesar del hostigamiento en Tesalónica estaban haciendo esa iglesia del Señor. Mis hermanos, cuando tú perseveras con tu fe puesta en Cristo, no solamente eres tú y el Señor, alguien más te está viendo. Alguien más te está viendo. Estás siendo de ejemplo o de mal ejemplo para alguien más. Cuando tú te permaneces firme en tu fe, estás siendo de ejemplo para alguien más. Y cuando tú te doblegas en tu fe y en tu integridad, también estás siendo de mal ejemplo para alguien más. Y muchas veces ese alguien más está bien cerca a nosotros. ¿Por qué no decir padres e hijos? Nuestros hijos van a darse cuenta qué tan cierta es la fe que de pronto tenemos en el Señor y proclamamos aquí en la iglesia con cantos e himnos, porque ellos lo van a ver en la casa. Si realmente estamos confiando en el Señor o quizás estamos viviendo una película nada más de domingo. Lo que estaba sucediendo en Tesalónica estaba saliendo fuera de Tesalónica. Tengo amigos, hermanos, y creo que tú también debes entenderlos, que probablemente no congregan en otras iglesias y tú te enteras para bien o para mal situaciones. Mi hermano, tú tienes que ser de ánimo para ellos. Que ellos puedan ver en ti que tú permaneces, no eres perfecto, pero permaneces firme en tu fe, pues ¿en quién? En el Señor. Cuando vengan y te cuenten sus problemas, dile, continúa, anímalo. Si te oye, me fui al mundial, ya, yo también, no le digas. Por dos. No, anímalo. Verso 8, mis hermanos. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. ¿Qué más estaban haciendo en Tesalónica? Estaban divulgando la palabra. ¿Cuánto tiempo tenían? 3 semanas con Pablo y ahora han pasado unos cuantos meses. ¿Te das cuenta que no necesitaban hacer la vieja iglesia, la tradicional, la antigua? No. La convención, la denominación, tal, no. En ese grupo de personas que entregó su vida a Cristo, están viviendo un cristianismo verdadero. Dice, partiendo de ustedes ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios ha sido, ¿qué dice? Extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar. Pablo llegaba a un lugar y de pronto ya había llegado. ¿De dónde vienes? De Tesalónica. O sea, y Pablo está diciendo definitivamente no se han quedado con el mensaje, sino que están divulgando el mensaje. Mis hermanos, la iglesia de Santa Rosa comenzamos aproximadamente hace 4 años atrás. Aquel entonces, como iglesia Jesús Salvador, teníamos 8 años. Y de pronto venían ciertas interrogantes a nuestra mente diciendo, oye, pero yo creo que deberíamos establecernos primero bien acá, ¿no? Ni siquiera tenemos un local grande, nada, ¿por cómo vamos a ir? Esos, créeme, te estoy confesando en mi corazón, pensamientos que me podían venir. Pero también venían pensamientos de parte del Señor, decir, no necesitas ser una iglesia grande para salir y comenzar una nueva iglesia. ¿Y por qué no orar por Oquendo? ¿Por qué no orar por
Puente Piedra. ¿Por qué no orar por Ancón? No sé, techo propio. ¿Por qué no? Esperar todavía, no, tenemos que tener un buen tiempo, mis hermanos, 30 años creo que... No. Recuerda, tenemos responsabilidad, esto es algo urgente. Hay mucha gente que día a día está muriendo sin conocer a Cristo y el Señor quiere usarte a ti. No esperes tener instituto bíblico completo o haber acabado todos los libros de la Biblia y ahora sí, pastor, estoy preparado. No. Si tú ya has comprendido el Evangelio, transmite eso mismo. Lo puedes hacer. Puedes divulgar el mensaje del Evangelio en tu entorno familiar, el lugar donde tú estás. No esperes saberlo todo, porque no va a llegar ese momento hasta que estés en la presencia del Señor. Y no esperes saberlo todo. Entonces, mis hermanos, dicen: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Vuestra fe en Dios ha sido extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de ustedes, cuentan de nosotros, la manera en que nos recibieron y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. ¿Qué es lo que ellos habían contado? Su testimonio. Lógicamente, el testimonio sin evangelio tampoco es el mensaje del evangelio. Pero parte de su testimonio que era que ellos antes adoraban ¿a quién? A los ídolos. Y que ahora se han convertido al Señor. Entonces dice que cómo os convertís de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y... Es decir, no solamente habían dejado de creer en sus dioses, sino que ahora estaban creyendo en Dios y estaban sirviendo a Dios. Mis hermanos, no solo es decir, la salvación es por gracia mediante la fe, amén. Pero hace un momento dijimos, la verdadera fe obra. Y esa obra llama de servicio. ¿Y qué es servicio, pastor? ¿Venir los domingos a hacer algo? No. Servicio al Señor no lo podemos encajonar a un día domingo. Servir al Señor es mucho más que eso. ¿Eso es parte del servicio? Amén. ¿Alguien más hoy día barrió este lugar? Amén. ¿Alguien más acomodó estas sillas? Claro que sí. Pero no solamente eso es servicio. Servicio al Señor es 24/7. Lo que tú hagas con tu prójimo es servir al Señor. Como tú cuidas y ministras a tu familia de parte del Señor, eso es servir al Señor. Como tú das testimonio de lo que Cristo está haciendo en tu vida a un compañero de trabajo, o Gabriel, Carlos, que son taxistas, o a un pasajero, eso es servir al Señor. Decirle: Dios te bendiga, ánimos, hacer que alguien se reconcilie con el Señor, ese es servir al Señor. Entonces, servir al Señor es mucho más que pensar que es el que se para acá al frente o el que está cantando acá. Esa es parte del servicio al Señor. Y dice aquí que ellos no solamente habían dejado sus ídolos, sino que habían depositado su fe en el Señor y estaban ahora ¿qué? Sirviendo a Dios. ¿Cuánto tiempo tenían? Menos de un año. Mis hermanos, vuelvo a repetir, dejemos de alguna manera, ¿no? Metafórica, dejemos las bancas y comencemos a servir al Señor. Y ciertamente, estar en las bancas tiene un sentido, recibir de parte del Señor, pero ese recibir tiene que volcarse en dar de parte del Señor a alguien más, dar todo lo que hemos hablado hace un momento. Finalmente dice 10, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos librará de la ira. Y ahí a Pablo va introduciendo, ¿no? Cuando dice, y esperar de los cielos ¿a quién? A Jesús. Y más adelante Pablo se va a explayar en esta verdad. Pero cuando dice esperar de los cielos a su Hijo, es porque su Hijo va ¿a qué? A volver. Y lo que les va a decir más adelante es, ciertamente, servir al Señor, permanecer, tener la esperanza en Él, amar a tu prójimo, mantener tu fe puesta en el Señor, no es fácil. Hay aflicción, hay tribulación, pero ¿sabes? El consuelo final no tanto es que vas a ver justicia aquí en la tierra, aunque Dios es un Dios justo. No tanto es de que, ay, qué chicos ya va a pasar, ya va a pasar. No. El consuelo final es de que Él va a volver. ¿Por quién? Por su iglesia. Por ti y por mí.